Capítulo 6. Planeta Supremo. Una vez que ya hayan pasado los minutos, finalmente Kirito-Shin pudo traer a Goku, el cual comenzaba a recobrar la conciencia al ser curado por el Kaioshin. Lentamente los ojos de Goku se abrieron, notando la presencia de sus amigos quienes lo veían con preocupación, de Vegeta quien seguía de brazos cruzados y viendo que su rival ya había despertado. «Señor Goku, ¿se encuentra bien?», preguntó un preocupado Kirito-Shin, mientras Gohan y Goten se acercaban preocupados, viendo cómo Goku se incorporaba y tocándose la cabeza con algo de dolor. «Sí, ya me siento mucho mejor, gracias por tratar mis heridas, por un momento creí que no la contaría». Se rió secamente, mientras se ponía de pie con la ayuda de Gohan. «Oye papá, ¿estás seguro que ya te sientes bien?», preguntó Gohan, a lo cual también Goten le hizo la misma pregunta, mientras Trunks y el anciano Kaioshin lo veía con preocupación. Después de todo presenciaron la encarnizada pelea en la cual por pura suerte había ganado el Son. «No se preocupen, ya me siento bien, aunque siento un dolor de cabeza, pero ya se me pasará». Les sonrió en señal de que todo estaba bien, mientras Kirito-Shin le restauraba las prendas a Goku. «Oye Kakaroto, ¿qué clase de transformación era esa?», preguntó Vegeta, llamando la atención de Goku, mientras los demás se quedaron en silencio al también querer saber qué clase de poder era aquella apariencia negativa, que era similar a la fase 3 normal. «No lo llamaría transformación, Vegeta, a la dimensión que fui desterrado después de utilizar el poder de los antiguos Kaioshines, pude conocer esta extraña energía que impregnaba aquella dimensión, sin embargo alguien me ayudó a poder controlar esa energía para no ser presa en aquel lugar, ya que prácticamente estuve deambulando a ciegas y en ocasiones casi fui asesinado». Goku comenzó a contarle todo a sus amigos desde que fue a aquel mundo vacío, contándoles sobre cómo se sentía estar ahí, su encuentro contra Rizor, el encuentro con la guardiana de dicho lugar, quien se encargaba de proteger y evitar que caigan en los infiernos más profundos y peligrosos. Luego llegó la parte donde les habló sobre Kidnapped, de quien realmente era él, siendo el ancestro de Vegeta. Luego llegó a la parte donde les contó sobre Evil Goku, el cual ya había estado ahí antes de que el mismo Goku llegara, enterándose por parte de Irina como una gran mayoría de sus protegidos fueron asesinados, y el poder absurdo que este poseía. La charla siguió hasta pasar las horas, hasta que finalmente terminó en la parte donde Kidnapped escapó de aquella dimensión, y como Rizor se había sacrificado para que Goku saliera, y de ahí en adelante todos ya sabían el resto, de aquel infernal combate que ocurrió en aquel planeta. Todos estaban con expresiones de asombro, aún tratando de reordenar todo lo que Goku les había contado, mientras que Kirito-Shin y el anciano Kaioshin estaban impactados de que Goku ahora supiese sobre los 5 infiernos, pero no solo él, ya que ahora también lo sabían los demás presentes. Ese era un secreto que los mortales no debían de saber, pero ahora ya era inevitable, incluso las amenazas que ahora habían no se comparaban a las que habían en el pasado. Aún no entiendo cómo es que la contraparte de Goku logró ser un dios por completo. Una cosa es tener la energía de los Kaioshines del pasado, pero ese tal Evil Goku hizo algo que resultó en que se convirtiera en un dios por completo, aunque su energía maligna aún estaba presente. Habló en un tono serio el anciano Kaioshin, quien miraba hacia el cielo y recordando aquellas transformaciones rosadas, mientras los demás lo miraban en silencio, ya que también habían sentido eso. A pesar de que esa contraparte de Goku poseía el ki de los dioses, aún ellos podían sentirlo debido a la energía maligna que este desprendía, dándoles la claridad de que tan poderoso era. Incluso aquel mestizo del que nos habló Goku, recordó Kirito-Shin, ya que Kidnapped también poseía energía divina, aunque no tanta como lo había demostrado Evil Goku. En pocas palabras, mi padre derrotó a 2 dioses. Sonrió Goten con orgullo, causando que el ambiente se aligerara. Bueno, es hora de ponerse manos a la obra. Sonrió Kirito-Shin, quien estiró los brazos hacia arriba, haciendo crujir los huesos, después de un buen descanso. ¿A qué te refieres, señor Kirito?, preguntó Trunks con curiosidad, mientras todos ahora lo volteaban a ver por lo que tenía planeado hacer el dios. ¿No es obvio? Todos ustedes conseguirán el poder de los Kaioshines antiguos. Habló Kirito-Shin despreocupadamente, causando sorpresa en todos, quienes se quedaron mudos ante esas palabras. Sin embargo, Vegeta fue el primero en salir de su asombro ante la posibilidad de ir más allá de su 5ª transformación. Espera, ¿de qué estás hablando?,
Si alcanzamos aquel estado, ¿no crees que seremos enviados al lugar donde fue Kakaroto? Además, ¿cómo saldríamos de allá si nos acaba de decir que era imposible? Sin embargo, Kirito-sin sonrió con los ojos cerrados ante las preocupaciones del príncipe. No se preocupen, ya que lo haremos de otro modo, ya que así evitaremos el destierro. Habló nuevamente con tranquilidad, mientras todos lo miraban con incredulidad de cuál sería ese método, mientras Goku lo miraba con interés. Y así, el nuevo desafío para obtener más poder daría inicio para los guerreros, ya que si hay amenazas de gran escala, lo mejor era estar bien preparados por si algo imprevisto pasara en el futuro. Sin embargo, el mal presentimiento de Kirito-sin no era algo pasajero, ante la ignorancia de todos ellos, en el más allá, más específico en el infierno superficial, se estaba llevando a cabo un plan terrible por los villanos del pasado, siendo estos nada más ni nada menos que de Freezer y Cell, los cuales estaban golpeando y torturando de maneras horribles a la especie Yadorat, obligándoles a que escupieran sus estúpidas palabras para que le digan los secretos de la fusión. Después de que ambos vieran la pelea de Goku y su nueva transformación, estos ya no podían retrasar más sus planes, porque ese miserable de Son Goku se estaba volviendo cada vez más fuerte, hasta el punto de incluso salir vencedor contra aquellos dos monos que también poseían el mismo nivel. Mientras tanto, en un infierno mucho más profundo y peligroso que el infierno superficial, se encontraba un ser muy conocido que acababa de llegar a dicho lugar después de haber perdido contra su misma raza. Sin rumbo fijo, comenzó a caminar por primera vez en aquel infierno, sintiendo más de billones de presencias por todas partes, habiendo un caos que era mucho peor que el mundo vacío en el cual hace unas horas él estaba. Irónicamente salió de aquella dimensión solo para acabar en ese miserable lugar al ser asesinado por el negativo ataque de aquel Saiyajin. Kidnapped sabía que el infierno en el cual él se encontraba era el tercero de los más temidos, en el cual ahora él se encontraría por toda la eternidad en ese aterrador lugar, y eso lo llenaba de mucha ira ya que no lo podía aceptar así de fácil, necesitaba de alguna forma salir de ahí aunque sabía que eso era realmente imposible, pero aún así se aferraba a la idea de que hubiese una mínima posibilidad de escapar sin importar que este ya no formará parte de los vivos. Kidnapped detuvo sus pasos, mientras recordaba sus últimos segundos de vida, en el cual por primera vez él había sentido lo que era el miedo, ya que esa nueva transformación que él había visto al estar cerca y con su brazo alzada atravesándole por la espalda, sintió de primera mano ese abrumador poder que era tan inmenso que incluso estando contenido, lo hizo sudar de escalofríos por esos leves milisegundos de vida que él tenía. Mientras era observado por la desquiciada sonrisa que le daba a aquel ser, y estaba seguro de que no podría ser un simple Saiyajin cualquiera, ya que él mismo había notado el ki de los dioses, de alguna manera ese miserable era un dios por completo, antes él no le había dado importancia a esa energía al estar tan acostumbrado al ki negativo, pero ahora no podía ignorar aquella energía, que incluso él lo poseía pero no a tal nivel, al ser un mestizo. Apretó los puños con fuerza, aún estando muerto no podía olvidar aquella sensación de miedo, ya que ahora entendía de que ese miserable estuvo jugando con él todo este tiempo, sabiendo que con aquella transformación que parecía ser una mezcla de Ozaru le habría hecho polvo en un segundo. Aunque, también era muy confiado, si él hubiera podido le hubiera atravesado el corazón o cortarle la cabeza, pero eso haría que él hiciera un poco de ruido debido a su lamentable estado en la que él se había encontrado, y eso causaría que ese monstruo se percatara de que él aún seguía con vida, por lo tanto, tuvo que reprimir con mayor esfuerzo el dolor de aquella herida mortal que amenazaba su vida, tuvo que levantar con demasiado cuidado su brazo, solo para llegar a crear su espada de ki rápidamente antes de que él hubiera sido descubierto, y eso por lo menos resultó en que su ataque atravesara a su desprevenido oponente. Si hubiera levantado un poco más el brazo, como para apuntarle en el corazón, ese bastardo ya se hubiera dado cuenta y hubiera esquivado a tiempo el ataque a su corazón, así que no tuvo de otra que atravesarlo por la espalda para que también recibiera el mismo destino que él, siendo asesinados los dos por el ataque del miserable de Goku. No obstante, sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir un ki demasiado familiar, lo cual lo llevó a que él abriera los ojos con sorpresa al sentir que esa presencia no se encontraba muy lejos de su ubicación.
¿Acaso? Murmuró en voz baja sin poderlo creer, para luego en un estallido salir a una gran velocidad, dirigiéndose hacia el lugar donde sintió ese poder, mientras una sonrisa se formaba en su rostro, ya que al parecer, él tampoco sobrevivió a ese ataque que había lanzado Goku. Esquivando a los diferentes seres que se encontraban en su camino, se paró en una pequeña montaña, viendo hacia abajo a la presencia que él había sentido, el cual se encontraba sentado en el suelo en una pose de meditación. Pero, había algo extraño, ahora se encontraba con otra transformación, siendo esta vez una de color roja y muy débil, lo cual llevó a que él entrecerrara los ojos confundido, ya que sentía que parecía ser aquel, pero esta vez no sentía ningún poder divino, incluso esperaba mínimo sentir escalofríos de nuevamente verlo, pero no sentía nada de eso. ¿Será que solo las transformaciones rosadas desprenden ese poder divino? Se preguntó a sí mismo, viendo cómo aún seguía meditando, era como, si estuviese tratando de absorber alguna energía, tal y como Goku lo había hecho en el mundo vacío. Tenía que comprobar si este era el mismo con el cual había luchado, después de todo él ya estaba muerto así que, da igual lo que pase de ahora en adelante, y sin más, dio un pequeño salto para luego aterrizar en el suelo sin la mínima intención de ser sigiloso, ya que era obvio de que su presencia ya había sido detectada. El pelirrojo que se encontraba meditando comenzó a ponerse de pie, para luego abrir sus ojos que eran idénticamente a los que Kidnapper recordaba, al igual que aquella sonrisa retorcida que ahora él estaba viendo en este sujeto. Supongo que eres nuevo, pero ¿por qué el de venir hacia mí, o es que acaso quieres que te dé un abrazo de bienvenida? Sonrió burlonamente, viendo por primera vez a esa aberración parado a unos metros de él, mirándolo como si este ya lo conociera. Pero por dentro él estaba molesto, ya que su entrenamiento fue interrumpido ante una abrumadora presencia, la cual lo desconcertó al sentir que aquel ser se dirigía hacia su ubicación, viendo ahora la apariencia de aquel que extrañamente le resultaba familiar. Kidnapper no pudo evitar de levantar una ceja al escuchar esas palabras, pero luego de unos segundos comprendió de que este no era quien él creía que era, lo cual lo llevó a fruncir el ceño, sabiendo que después de todo, él era el único que se había muerto con aquel ataque. Si el otro aún seguía con vida, entonces, ¿quién era ese pelirrojo que ahora se encontraba frente a él? ¿Acaso algún familiar o algo así? Por otro lado, Evil sentía un gran peligro estando parado enfrente de esa asquerosidad, sus instintos le gritaban que huyera de inmediato y que no buscara enfrentarlo, pero pese a eso, Evil decidió no huir, también necesitaba probarse a sí mismo que tanto había mejorado durante el tiempo que estuvo en ese infierno, estaba seguro que ahora él era mucho más fuerte desde que se enfrentó a Goku, así que enfrentaría a ese asqueroso ser, y sin tomarle importancia por el momento a sus instintos. Apretando con fuerza los puños, comenzó a elevar su poder, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar y resquebrajarse, y siendo observado por un estoico Kidnapper, quien no se inmutaba al poder que se estaba liberando. Finalmente y de un fuerte grito, Evil se transformó en Super Saiyajin 4, y como él se lo esperaba, su poder había aumentado demasiado, que hasta incluso se atrevería a decir que superó a Goku Super Saiyajin 5 de aquella ocasión en la que se enfrentaron. Mientras tanto, Kidnapper se quedó en shock por lo que estaba viendo, no por el poder miserable que se había liberado, sino por aquella transformación que era jodidamente idéntica a la de ese monstruo, pero claramente había una gran diferencia, siendo así el color y el poder. No podía creer que esa transformación la poseyera a alguien más, aunque era de distinto color y de insignificante poder, la apariencia era muy similar. Por otro lado, Evil al ver la cara sorprendida de su oponente, sonrió porque supuso que su poder era muy inmenso. Y sin perder tiempo y aprovechando la sorpresa de esa aberración, se lanzó hacia una gran velocidad, dejando un rastro de destrucción detrás debido con el impulso que él salió disparado, y al estar cerca de su objetivo, soltó un fuerte puñetazo en el rostro, generando que el suelo temblará y se formará un gran cráter. Evil abrió los ojos muy sorprendido por lo que estaba viendo, su golpe, ni siquiera le había movido ni un centímetro, él se aseguró de que su golpe fuese lo suficientemente poderoso como para incluso matar a un Goku Super Saiyajin 5 de cuando lo enfrentó en la Tierra. Rápidamente retrocedió para no estar al alcance de aquel ser, no entendía qué estaba pasando, durante el tiempo que estuvo en ese miserable infierno, se enfrentó a distintos seres, fortaleciéndose por cada batalla, siendo incluso mucho más fuerte que en aquella vez que estuvo en el planeta Tierra.
Pero ahora, se sentía muy inferior en presencia de aquella aberración. Si no pudo hacer nada en su estado actual, entonces, tendría que acceder a su quinta transformación, y esperaba que por lo menos hacerle algo, ya que seguramente este sujeto no estaba utilizando todo su poder. Kidnapped entrecerró los ojos y dejando a un lado la sorpresa de que este Saiyajin tuviera una transformación similar a la de aquel monstruo. Eres demasiado débil, por un momento creí que eras aquel de cabello rosado. Murmuró desinteresadamente, mientras veía con desprecio a su oponente, el cual comenzó a apretar los dientes de la rabia ante lo que había escuchado, hasta el punto de que las venas se resaltaran por su frente y por su cuerpo. Antes de que hiciera alguna estupidez, se detuvo al procesar bien esas palabras que había escuchado, ignorando la parte en la que fue llamado alguien débil, su expresión furiosa cambió a una de confusión. Después de todo, cuando había llegado por primera vez al infierno 3, la mayoría de los seres que lo veían por alguna extraña razón huían lejos de él, con expresiones traumadas y de mucho terror. Incluso cuando él había atrapado a uno que era mucho más débil de aquellos, comenzó a interrogarle de maneras tan grotescas para que escupiera sus palabras. De ahí entendió de que la mayoría de ellos provenían de una dimensión vacía, de la cual obviamente él tenía conocimientos de aquella dimensión, siendo un lugar donde habitaban distintos seres de diferentes dimensiones, los cuales habían sido desterrados de su propio mundo. Pero lo que más lo desconcertaba era de que siempre había escuchado la palabra, el dios de la muerte, o el demonio Rose. Incluso a lo largo del tiempo seguían apareciendo más seres que provenían del mundo vacío, y cuando lo veían a él, lo único que hacían era escapar como unas ratas. Y esto llevó a que él se sintiera el más poderoso de todos, siendo la pesadilla en el infierno, pero él era consciente de que en aquella dimensión existía alguien que era similar a él, como para tener incluso la misma energía que él poseía, y estaba seguro de que no se trataba del miserable de Goku. Al estar divagando en sus pensamientos, no pudo notar a la figura acercarse, tomándolo por sorpresa y siendo mandado a volar por un puñetazo que lo hizo aturdir la mente, aunque de todos modos si estuviera en alerta no podría reaccionar ante esa gran velocidad. Su cuerpo comenzó a chocar y atravesar diferentes montañas con una gran fuerza, los cuales no detendrían su vuelo si él no hacía algo de inmediato. Recuperándose poco a poco de aquel golpe, comenzó a detenerse en el aire con mucha dificultad, y segundos de por fin detenerse, observó con asombro la distancia a la que había sido mandado a volar. Con ese golpe que recibió, entendió de inmediato de que ni siquiera un Super Saiyajin 5 le podría hacer frente a aquel miserable. No podía creer que existiera alguien tan poderoso que acababa de llegar a ese infierno. Lentamente descendió al suelo, humillado y con el orgullo destrozado. Estaba más que claro que ese sujeto era mucho más poderoso que él, tal vez debió haber hecho caso a sus instintos, que lo advertían desde el principio lo peligroso que era aquel ser. Mientras tanto, Kidnapped apareció en un instante a unos pocos metros de Evil, mirándolo con el ceño fruncido ya que este gusano se atrevió a tocarlo, así que, ¿por qué no tomar represalias? Evil Goku dio un paso hacia atrás, sabiendo que aunque utilizara su quinta transformación, no habría ninguna diferencia, pero, si no podría huir por el momento, entonces lucharía con todo su poder aunque fuese en vano. Como te atreviste a golpearme, te usaré a ti para descargar todas mis frustraciones, y luego veré una forma de salir de este asqueroso infierno. Gruñó con molestia, comenzando a caminar a pasos lentos hacia su víctima. No era porque fue golpeado, sino porque este le recordaba a esos dos miserables Saiyajines que tenían la misma cara que al que tenía enfrente. Ni creas que me dejaré tan fácil. Gruñó con enojo, para luego aumentar su poder en un fuerte rugido de furia, alcanzando al instante su quinta transformación, haciendo estremecer toda esa zona, llamando la atención de la mayoría de los seres quienes a lo lejos observaban la pelea que estaba por venir. Evil podía sentir cómo su poder en esa transformación había aumentado demasiado, siendo mucho más poderoso que aquella vez que se enfrentó a Goku, y esto solo hizo que sonriera, pero aún así, sabía que ese poder no sería suficiente. ¿Qué esperas? No me digas que te sorprendes con tener ese mediocre poder. Se burló Kidnapped ya que a sus ojos aún ese sujeto era muy débil. Por otro lado, Evil apretó los dientes con molestia, y rápidamente se lanzó a una enorme velocidad, impactando nuevamente un fuerte puñetazo en el rostro de Kidnapped, mientras que debajo de ellos se formaba un enorme cráter.
Sus ojos se abrieron con demasiada sorpresa al ver que ni siquiera en esa transformación, con la que era mucho más poderoso que la cuarta, no pudo lograr tan siquiera moverlo un poco. ¿Qué mierda era este? Sabía que este tipo era poderoso, pero no esperaba que fuera tanto. De repente, la energía de Kidnapped comenzó a ser liberada, siendo aún más densa y peligrosa que la del mismo Evil Goku, quien rápidamente retrocedió hacia atrás, pero eso no sirvió de nada, ya que rápidamente su rostro fue tomado por la mano de aquel demonio, para luego ser impactado con una gran fuerza contra el suelo, hundiéndolo mientras el cráter aumentaba de tamaño como también de profundidad. Por un momento los iris de Evil desaparecieron al ser estrellado contra el suelo con esa absurda fuerza, que no pudo ni verlo estando en el mismo Super Saiyajin 5. Es una lástima que tengas el mismo rostro que ellos dos, ya que así me podré desahogar e imaginar que los estoy golpeando. Sonrió con un claro tono de burla, mientras alzaba del suelo a Evil por el cabello, para luego darle un fuerte puñetazo en el estómago, sacándole el aire por completo. Evil, sin poder aún recuperarse de aquel golpe que le sacó el aliento, comenzó a ser golpeado una y otra vez, mientras aún seguía siendo agarrado por el cabello. Mientras que su mente repetía lo que había escuchado de las palabras de este bastardo. Es una lástima que tengas el mismo rostro que ellos dos, ya que así me podré desahogar e imaginar que los estoy golpeando. Evil no entendía al principio a qué se refería con esas palabras, pero luego recordó a Goku, y las palabras de aquellos seres que venían del mundo vacío. Ahí comprendió de que este bastardo se refería a esos dos, pero alguien que es tan poderoso, ¿por qué le guardaría rencor a alguien tan débil como Goku? Antes de que siguiera pensando, fue mandado a estrellar contra un muro por la fuerte patada de Kidnapped. Ese golpe era tan fuerte que incluso lo hizo regresar a su estado base, causando que Kidnapped entrecerrara los ojos al ver lo idénticos que eran. Evil comenzó a despegarse del muro con mucha dificultad, para luego salir y ponerse de pie aún en su estado base, y recuperando su aliento. Debe ser interesante la razón por la que sientes odio hacia el miserable de Goku, de hecho bastante para que alguien tan poderoso odie a alguien tan débil. Sonreía con diversión mientras ahora estaba un poco recuperado, y siendo observado por la fría mirada de aquel asqueroso demonio. Así que lo conoces. Murmuró en un tono frío e intimidante, mientras comenzó a caminar lentamente hacia Evil, quien apretó los dientes y retrocediera hacia atrás con cada paso que daba Kidnapper. Pero te equivocas en algo, él no es alguien débil, si lo fuera, yo no estaría aquí. Estas palabras hacen que Evil se sorprendiera demasiado, ya que lo que estaba tratando de decir es que Goku se volvió tan fuerte que incluso derrotó a este sujeto, quien era mucho más poderoso que él. ¿Cómo demonios se volvió tan fuerte ese miserable? Se sentía tan humillado, no podía creer que ahora él no sería nada enfrente de Goku si lo volviera a ver, y esto solo lo frustraba y lo enfurecía demasiado, que tanta diferencia había entre ellos, y que hizo para que se volviera tan fuerte como para mandar al infierno a este asqueroso ser. Estaba tan furioso, que inconscientemente se transformó en su primera transformación. Realmente se sentía tan humillado de que ahora él sea el más débil. No podía creer el gran avance que tuvo Goku. ¿Qué clase de poder o transformación más allá de la quinta fase obtuvo como para derrotar al que tenía enfrente? La ira y frustración de Evil Goku causaba que él comenzara a pasar por cada una de sus transformaciones, hasta llegar a su última transformación, pero aún así siguió elevando su poder mientras gritaba con mucha furia, comenzando a causar temblores en toda la zona. Mientras tanto, Kidnapped solo observó esto con indiferencia, pero, por alguna extraña razón sentía que algo no andaba bien, sus instintos parecían advertirle de algo que estaba por ocurrir. ¿Qué está haciendo?, se preguntó para sí mismo el mestizo, mientras veía aquella aura roja crecer violentamente, destellando descargas eléctricas de color negro, mientras las fuertes ondas de viento se hacían cada vez más intensas. Te arrepentirás, te haré sufrir por atreverte dicho esas palabras, te mostraré quién es el débil aquí. Gruñó con locura Evil Goku dentro de aquella violenta aura roja, el cual poco a poco comenzaba a cambiar de color, mientras el suelo comenzaba a agrietarse y causando que los temblores de la zona se expandieron más y más, llamando la atención de todos que se encontraban en aquel infierno. La expresión desinteresada de Kidnapped cambió a uno de asombro mientras observaba sin poder creer el aumento de poder que ese tipo estaba teniendo. ¿Qué clase de broma era esa?
Eran las preguntas que se repetía a sí mismo, mientras cruzaba los brazos para cubrirse de las fuertes ondas, que ahora eran mucho más fuertes que antes, mientras el grito de Evil Goku hacía estremecer toda esa gran parte del infierno 3. Todas las batallas y masacres se habían detenido, quedando asombrados por aquel poder tan inmenso que aún no dejaba de seguir creciendo, provocando que todos se dirigieran a aquel sitio, aunque manteniendo la distancia para no estar cerca, viendo una gran columna roja que comenzaba a cambiar a uno de color dorado, y con varios destellos eléctricos de color rojo. Los que eran provenientes del mundo vacío estaban aterrados al sentir esa energía conocida, y todos pensaron que aquel monstruo incluso salió del mundo vacío para ir al infierno y eliminarlos a ellos por completo de la existencia. Una gran mayoría decidieron huir de ahí lo más lejos posible, mientras algunos pocos se quedaron para presenciar aquel enfrentamiento, que era la primera vez que se daba a tal nivel. Y uno de esos espectadores que se quedaron resultaron ser muy conocidos, siendo Karak, el demonio divino, y Rizor, el proveniente del mundo vacío, ambos mirando con incredulidad y asombro en aquella dirección y estando sin palabras. Finalmente y con un fuerte rugido similar a la de un Ozaru, toda aquella zona fue iluminado por un fuerte destello dorado que obligó a todos cerrar los ojos ante la intensidad. Kidnapper bajó los brazos y lentamente abrió los ojos, viendo finalmente la nueva apariencia de aquel tipo, no pudiendo evitar quedar asombrado por aquella transformación, pero sobre todo el poder que ahora él podía sentir. Imposible, fue lo primero que pudo murmurar el mestizo, sin poder creer que aquel debilucho al cual hace unos momentos él lo tenía bajo control, pero ahora se encontraba en un nivel similar a su máximo poder. Espero me disculpes por la tardanza, pero ahora podemos comenzar el siguiente asalto. Sonrió cruelmente Evil Goku con su nueva transformación que él casi antes había logrado alcanzar durante su enfrentamiento contra Goku en aquella ocasión, pero ahora él ya lo había conseguido, y quién mejor para probar su nuevo poder contra aquel miserable que se atrevió a humillarlo. Kidnapper salió de su asombro al escuchar esas palabras, sin embargo no pudo reaccionar ante la velocidad mejorada de su oponente, quien sin perder tiempo y en un instante, le propinó un fuerte puñetazo en el rostro, siendo tan fuerte que incluso el golpe resonó por toda aquella zona, mientras el demonio mestizo era expulsado a gran velocidad y recorriendo gran parte de aquel infierno, siendo impactado con todas las montañas que lo hacía recibir más daño. Los espectadores no se lo podían creer al presenciar tal demostración de poder, incluso no vieron en qué momento se movieron, incluso Karak quien se encontraba con sus subordinados no podía entender la escala que aquellos monstruos tenían, y a petición de sus secuaces, decidió irse de ahí, ya que era demasiado peligroso permanecer de espectador, y así evitar la confrontación con aquella versión de Goku. Mientras tanto, lejos de ahí, se encontraba un Rizor muy sorprendido por lo que estaba viendo, incluso sus compañeros de su misma dimensión que estaban con él estaban de igual, o mucho más sorprendidos, esto por ver cómo Kidnapper acababa de ser golpeado, ya que incluso ellos escucharon el fuerte sonido del puñetazo que había recibido. Manténganse alejado, no podemos estar muy cerca de aquí, es demasiado peligroso. Advirtió Rizor a sus camaradas, los cuales le hicieron caso mientras todos empezaban a retroceder y a alejarse. Rizor hacía lo mismo mientras veía aquella pelea que se estaba desarrollando en aquel sitio. Ups, me disculpo por no medir mi fuerza. Sonrió Evil Goku con locura, mientras veía el desastre que ocasionó al mandar a volar lejos a su oponente, y preguntándose a sí mismo si lo desintegró con aquel golpe. Sin embargo sonrió al notar cómo en aquel lugar se liberaba un gran poder, viendo como un aura morada en forma de tornado se elevaba por el infinito cielo, sintiendo como aquel miserable finalmente había expulsado su máximo poder. Mientras tanto, Kidnapper se había quitado todos los escombros de encima, rugiendo con mucha furia mientras sus ojos brillaban en un rojo intenso, esto mientras aún mantenía su cordura, y su poder explotaba por todas partes, formando un inmenso tornado. No seré derrotado dos veces, no lo permitiré, gritó con furia el demonio Saiyajin, mientras en un parpadeo apareció a espaldas de Evil Goku, quien en un rápido movimiento se hizo a un lado, esquivando así la espada de Ki que el mestizo había formado en el brazo derecho, con la intención de cortarle la cabeza. Imbécil, ¿acaso me estás subestimando al querer terminar rápido con este juego?
gruñó con enojo, mientras lanzó una fuerte patada en dirección de aquel asqueroso ser, el cual para su sorpresa detuvo su fuerte patada con el antebrazo izquierdo, mientras en un rápido movimiento Kidnapper usó su otro brazo para cortarle la pierna a su oponente, el cual en un destello dorado se alejó a una buena distancia, mientras tenía una media sonrisa. Bien, si quieres jugar a eso, entonces haré lo mismo. Sonrió fríamente mientras formaba su propia espada de ki en su brazo derecho, mientras expulsaba más de su poder de manera violenta, mientras que Kidnapper no se quedaba atrás y también expulsaba el suyo propio, contrarrestando la propia fuerza de Evil Goku. La batalla de ambos estaba a punto de comenzar, y esa gran parte del infierno comenzaba a sacudirse ante los poderes que ellos dos liberaban, y si esto continuaba así, habría un gran problema del cual Kidnapper pronto recordaría.